Pláticas adicionales sobre la vida de iglesia. Por Watchman Nee. 3. Todo el cuerpo debe aprender a servir. Los hermanos y las hermanas deben estar muy interesados y tener un entendimiento muy claro con respecto a los asuntos prácticos de la iglesia. No importa qué clase de asunto es, todos deben ponerle mano. Por ejemplo, tenemos la limpieza del lugar de reunión y el cuidado y arreglo de las frazadas y sábanas que pertenecen a la iglesia. Todo esto es característico del servicio de los levitas. El cuidado de aquellos que entre nosotros están necesitados y el recibir y enviar a los hermanos y hermanas que nos visitan, todo está relacionado con la naturaleza del trabajo de los levitas. Ustedes pueden ver ante Dios que hay mucho trabajo de naturaleza levítica. Hay mucho que hacer en la oficina de servicio de la iglesia, lo cual también está relacionado con la naturaleza del trabajo de los levitas. Cuando una persona sirve a Dios, por una parte debe hacer el trabajo de los sacerdotes, y por otra, debe hacer el trabajo de los levitas. Ambos son necesarios. Por un lado hay que participar en el servicio espiritual, y por otro hay que participar en los asuntos prácticos. Esteban y algunos más estaban en el servicio de atender las mesas. Este es el servicio de los diáconos, el trabajo de los levitas. Cuando los discípulos distribuyeron los panes y recogieron 12 cestas, y en otra ocasión 7 cestas de fragmentos, ellos hacían el trabajo de los diáconos. La responsabilidad que tenía Judas de llevar la bolsa de dinero era especialmente asunto de los diáconos. El Señor Jesús en el pozo de Sicar envió a sus discípulos a que compraran alimento. Este también fue trabajo de los diáconos. Estas cosas también ocupan una gran parte del trabajo cristiano, y esta clase de servicio es lo que cada uno de los que están en la iglesia debe aprender adecuadamente ante Dios. Ayudando en las faenas de la casa. Aquí yo creo que puedo dar una sugerencia. Hermanos y hermanas, hagan el favor de tomar nota especial. Hay muchos hermanos y hermanas que tienen tiempo libre. También hay muchas hermanas que no tienen tiempo en casa, tienen que cocinar, cuidar de sus hijos, etc. porque no permitimos que algunos hermanos en el servicio de los levitas se levanten para tomar alguna responsabilidad en este asunto, y tomamos las medidas necesarias para que alguien vaya a los hogares de los hermanos y de las hermanas para ayudarles? Los hermanos responsables pueden decirles que hay 2 hermanas entre nosotros que les ayudarán a lavar la ropa 2 horas cada semana. Este también es el trabajo de los levitas. En los Hechos, descuidaron a las viudas griegas en la administración diaria y hubo murmuraciones. Eso era la iglesia. Aunque esto no es algo espiritual, sino un asunto práctico, todavía se necesita hacer. 12 asuntos prácticos. Hay muchos asuntos prácticos en el servicio de la iglesia que podemos considerar ante el Señor. 1. El trabajo de limpieza. 2. Los arreglos y el trabajo de acomodador en el lugar de reunión. 3. La necesidad de que un grupo de hermanos y hermanas se encargue del partimiento del pan y de lo relacionado a bautismo. Algunos necesitan ser responsables del pan y de la copa para la mesa del Señor. El bautismo también requiere que algunos estén encargados de sumergir a otros y de sacarlos, del cambio de ropas, etc., para los que van a ser bautizados. Todos ellos necesitan que se les entrene. 4. El cuidado de los que son pobres entre nosotros. 5. El dar a los pobres entre los incrédulos. En caso de calamidades, inundación o incendio, la iglesia debe acordarse de ellos. 6. El recibir o el enviar a los hermanos que vienen o que se van. 7. La contabilidad. 8. La responsabilidad de la hospitalidad. 9. Los que sirven en la oficina. 10. Los que están a cargo del transporte. En lugares donde el automóvil o el transporte público se usa, es necesario que algunos se ocupen de este asunto. 11. Algunos deben ocuparse de la correspondencia y de las cartas que llegan y salen.
12. Hasta este punto aún no tenemos nada que la mayoría de los hermanos y las hermanas hagan. Por lo tanto, creo que quizás ellos pueden ser utilizados en el cuidado de los hermanos y de las hermanas pobres, haciendo sus quehaceres domésticos incluyendo la lavandería, la costura, etc. Siempre espero que cada uno de los hermanos y hermanas lleven una carga en los asuntos prácticos. Ustedes nunca deben permitir que algunos sean activos y otros no. El servicio de la iglesia siempre es para todos. Si entre nosotros hay algunos hermanos y hermanas que tienen tiempo, es bueno que ellos ayuden a otros hermanos y hermanas en sus quehaceres domésticos. Cada semana se puede ir a la casa de algún hermano o hermana y hacer diversas cosas para ellos. Dejen que especialmente aquellas hermanas quienes son amas de casa con dinero y buena posición vayan a la casa de un hermano o hermana para hacer algún trabajo de lavado y costura, eso sería bueno. Estas no deben tener a personas trabajando para ellas mismas mientras que ellas mismas no hacen nada. Si ellas estuviesen dispuestas a ir a las casas de hermanos y hermanas pobres y hacer algún trabajo con sus propias manos, entonces sí parecerán cristianas. Todas estas cosas están relacionadas con el lado práctico del servicio de la iglesia. Debemos entender claramente ante Dios respecto a este principio. Todos los hermanos y hermanas deben participar en el servicio espiritual, y todos los hermanos y hermanas deben también participar en el servicio práctico. Ya sea mucho o poco, siempre esperen que todos trabajarán, y que lo harán con todas sus fuerzas. Si este asunto puede ser arreglado adecuadamente, hará que la iglesia vaya adelante paso a paso en el servicio. Hermanos, permítanme decirles otra vez, ustedes mismos deben ver que su responsabilidad es muy grande y que deben estar muy ocupados. Tienen que trabajar hasta tal punto que hayan llevado a todos los hermanos y hermanas a esa etapa. Cuando todos los hermanos y hermanas vengan y sirvan juntos, la iglesia local tendrá su fundamento. Cuando otros vean esto, sabrán que hay una iglesia entre nosotros. Cada uno de nosotros trabaja, cada uno participa en los asuntos prácticos y cada uno participa en las cosas espirituales. Hacer que negocien todos los de un talento. En esta coyuntura me gustaría hablar a los hermanos responsables. Ustedes tienen un hábito natural de usar solamente a los de 2 talentos, en la historia de la iglesia siempre ha sido así. Los de 5 talentos pueden escalar por sí mismos, no es necesario cuidar de ellos. Pero en cuanto a los de 1 talento, eso sí es realmente difícil manejar. Antes de que ellos hayan hablado 2 frases, ya sé. Han enterrado a sí mismos de nuevo. Los de 2 talentos son los más útiles. Ellos tienen alguna habilidad, pueden hacer las cosas bien y no entierran su talento. Pero si en cada lugar ustedes pueden únicamente usar a los de 2 talentos, y no pueden usar a los de 1 talento, han fracasado completamente. Yo he dicho esto en Fuocho, también lo he dicho en Shanghái y lo diré de nuevo hoy, ¿qué es la iglesia? La iglesia es aquella en la que todos los de 1 talento se presentan para participar en el servicio de la iglesia, tanto por el lado práctico como por el lado espiritual. Ustedes no pueden menear la cabeza y decir, este es un inútil. Si dicen que este es inútil y que aquel es inútil, la iglesia está perdida y ustedes han fracasado completamente. Si creen que él es inútil, entonces él realmente es inútil. Pueden decirle que con respecto a sí mismo él verdaderamente es inútil, pero que el Señor le ha dado un talento y él desea que todos los de 1 talento vayan y negocien. El Señor los puede usar. Si ustedes no pueden usar a los de 1 talento, esto comprueba que ante el Señor ustedes no son de los que pueden ser líderes. Tienen que usar a todos los hermanos y hermanas que son inútiles. Este es el trabajo de los hermanos que son obreros. Ellos no solamente deben usar a los hermanos y hermanas que son útiles, sino que también deben hacer que lleguen a ser útiles los hermanos y hermanas que son inútiles.
El principio básico es que el Señor nunca ha dado menos de un talento a nadie. En la casa del Señor, ningún siervo puede disculparse diciendo que el Señor no le dio ningún talento. Me gustaría que todos ustedes sepan una cosa, que ante Dios todos sus hijos son siervos. Si hijos, entonces siervos. O, en otras palabras, si miembros, entonces dones, si miembros, entonces ministros. Si creemos que hay alguien a quien el Señor no puede usar, realmente no conocemos la gracia de Dios. Debemos conocer la gracia de Dios tan a fondo que cuando Dios llama a alguien su siervo, nunca nos levantaremos para decir que Él no lo es. Si ustedes escogieran hoy, quizás solamente podrían escoger a 3 o 4 personas de toda la iglesia. Pero Dios dijo que todos son siervos. Si Dios lo dijo, nosotros debemos permitirles que sirvan. Hermanos y hermanas, de ahora en adelante, si tenemos un camino en nuestra obra o no, y si ese camino tendrá éxito o no, depende de lo que decimos hoy ante el Señor, de lo que decimos acerca de nuestra obra. ¿Hay solamente algunos que trabajan? ¿Hay algunos que están especialmente dotados que hacen la obra? ¿O tienen todos los siervos del Señor una parte en ella y toda la iglesia está sirviendo? Esto es todo el problema. Si este problema no puede resolverse, no hay nada. El cuerpo de Cristo es viviente. El cuerpo de Cristo no es una doctrina, el cuerpo de Cristo es cosa viviente. Todos nosotros debemos aprender una cosa, es solamente cuando cada miembro funciona que existe el cuerpo de Cristo. Cuando cada miembro está funcionando, eso es la iglesia. Hoy en día el problema está en nuestras manos, heredamos el sistema sacerdotal del catolicismo romano, heredamos el sistema pastoral del protestantismo, y en el presente, si nos descuidamos, aparecerá cierto tipo de sistema intermedio. Ante Dios, algunos de nosotros nos ocuparemos de todos los asuntos en el servicio de Dios. Simplemente predicar el cuerpo de Cristo es inútil, debemos permitirle actuar y manifestar sus funciones. Debido a que es el cuerpo de Cristo. Ustedes no necesitan temer que le falten las funciones. Ya que es el cuerpo de Cristo, ustedes pueden poner su fe en Él. El Señor desea que cada miembro en cada localidad se levante y sirva. Dios se ha adelantado a nosotros. Según mi correspondencia, creo que tengo razón en decir que el tiempo ha llegado. Las cartas que he recibido de diferentes lugares y las noticias que he escuchado de todas partes indican que en cada lugar hoy todos están listos para presentarse al servicio. Dios se ha adelantado a nosotros, debemos seguirle. No deseo que un solo hermano de entre nosotros salga y fracase en llevar a los hermanos y a las hermanas al servicio, reemplazándolos en lugar de eso. Espero que cuando ustedes vayan a un lugar determinado, en el comienzo guíen a 8 o a 10 a que sirvan, y entonces, después de un cierto tiempo ellos guíen a 60, a 80 o a 100 a que sirvan allí. Entonces, en su segunda visita ustedes verán 1000 o 2000 personas allí, todas sirviendo. Esto es correcto. Si tienen que usar a los de 5 talentos para suprimir a los de 2 talentos, y a los de 2 talentos para suprimir a los de 1 talento, les digo que ustedes no son los siervos del Señor. Si tienen que usar a los de 5 talentos para reemplazar a los de 2 talentos, y a los de 2 talentos para reemplazar a los de 1 talento, entonces ustedes no son los siervos del Señor. Ustedes deben hacer que todos los de 5 talentos sirvan, y que todos los de 2 talentos sirvan, y no solamente eso, también deben hacer que todos los de 1 talento sirvan. A los que ustedes consideran inútiles también ustedes deben hacerlos que ellos sirvan. De este modo, la iglesia gloriosa aparecerá. En Fuochou yo preferiría a todos esos aldeanos simples sirviendo que a 3 o 4 personas notables predicando. Yo no aprecio a los notables, me gustan los de 1 talento. Si el Señor nos da más de su gracia, Él puede darnos más personas como Pablo y Pedro. Pero el Señor no lo ha hecho así. El mundo entero está lleno de hermanos y hermanas de 1 talento.
¿Qué haremos nosotros con estas personas? ¿Dónde vamos a ponerlas? En este entrenamiento aquí en la montaña, si Dios realmente trata con nuestro yo y con nuestra obra hasta tal punto que salgamos a proveer un camino para que todos los de un talento sirvan, entonces la iglesia por primera vez verá lo que es el amor fraternal y aparecerá Filadelfia, Apocalipsis 3, 7-13. 4. El servicio de todo el cuerpo y la autoridad. No solamente necesitamos hoy el gobierno de arriba, sino también el amor fraternal. Yo creo en la autoridad y también creo en el amor fraternal. Sin la autoridad, la iglesia no puede avanzar. Has guardado mi palabra, esto es autoridad. Y no has negado mi nombre, esto también es autoridad. Apocalipsis 3:8. Filadelfia tenía estas dos clases de autoridad. Pero Filadelfia misma es el amor fraternal, todos los hermanos se presentaron y sirvieron en amor. Cuando tal día llegue, nosotros empezaremos a saber qué es la iglesia. De otro modo, si la condición presente continúa, seguiremos siendo arrastrados en pos del catolicismo romano y del protestantismo, no sabremos qué son los hermanos de Filadelfia, y no sabremos qué es la autoridad de la iglesia. Dos caminos, don y autoridad. Creo que estos dos caminos están puestos claramente delante de nosotros hoy. Si entre nosotros el Señor realmente puede quebrantarnos, el camino que teníamos desde hace 10, 20 o 30 años se invertirá completamente. El concepto de ustedes no puede ser el mismo de antes, tiene que ser quebrado y destruido. Primero, ustedes no deben utilizar aún hermanos si piensan que es útil y excluirles si es inútil. En la iglesia no debe haber ningún miembro que sea excluido. Esto no es el camino tomado por el Señor. Si el Señor va a recobrar su testimonio hoy, Él debe hacer que todos los de un talento se levanten. Todos los que pertenecen al Señor son miembros del cuerpo. Todos deben levantarse, todos deben funcionar. Si es así, ustedes verán una iglesia. Mientras ustedes están aquí hoy en la montaña y miran alrededor, casi tienen que decir, ¿dónde está la iglesia? ¿Dónde está Cristo? Parece que el Señor no está aquí y parece que tampoco está la iglesia. Repito, cuando ustedes salgan a la obra nunca desprecien a los de un talento, nunca los reemplacen, nunca los supriman. Tienen que creer en ellos de corazón. Ustedes tienen que hacerles trabajar. Ya que Dios tiene paz para solicitarles que sean siervos, ustedes también debieran tener paz para solicitarles que sean siervos. En segundo lugar, en la iglesia no tememos las actividades carnales de ellos. Estos dos caminos, don y autoridad, tienen que ser establecidos en la iglesia. Todos los de un talento deben presentarse para servir, trabajar y llevar fruto. Quizás ustedes pregunten, si los de un talento se presentan con su carne, ¿qué haremos nosotros? Les digo, la carne debe ser tratada, y la manera de tratarla es usando la autoridad representa a Dios. Estas son dos cosas totalmente distintas, don es don y autoridad es autoridad. Los de un talento deben usar sus dones. Y con los que son carnales ustedes deben usar la autoridad. Si un hermano introduce la carne mientras trabaja, ustedes deben decirle, hermano, eso no está bien, usted no puede introducir eso. Esta actitud está equivocada. Nosotros no le permitimos que tenga esta actitud. Cuando hablen con él de esta manera, el próximo día él regresará a su casa, él no hará ninguna cosa jamás. Entonces tendrán que buscarlo y decirle que tampoco puede hacer eso y que todavía debe hacer la obra. Aunque la carne se entremeta otra vez, ustedes todavía deben permitirle que haga la obra, pero deben decirle de nuevo, usted debe hacer esto, pero nosotros no le permitiremos que haga aquello. Siempre usen autoridad para tratar con él. Esta es una tentación muy grande.
Una vez que el Señor usa a los de un talento, la carne de ellos se introducirá inmediatamente, la carne y el talento. Están unidos. Debemos rechazar la carne, pero tenemos que usar ese talento. La condición de hoy es que nosotros enterramos la carne, ellos entierran el único talento y la iglesia no tiene nada. Esto no puede ser. Tenemos que usar la autoridad para tratar con la carne, pero también tenemos que pedirles que manifiesten el talento. Quizás ellos digan, si trabajo, está mal, y si no trabajo, está mal, entonces ¿qué hago? Ustedes deben decirles, verdaderamente, si usted trabaja está equivocado, porque introduce la carne, pero si no trabaja, también está equivocado, porque entierra el talento. El talento debe manifestarse, pero no la carne. Si en la iglesia la autoridad puede mantenerse y las funciones de todos los miembros pueden introducirse, ustedes verán una iglesia gloriosa en la tierra y el camino del recobro será fácil. Yo no sé cuántos días más el Señor nos haya dado. Creo que nuestro camino será cada vez más y más claro. Necesitamos dedicar todos nuestros pensamientos y toda nuestra fuerza para que todos los hermanos y las hermanas se levanten y sirven. Cuando aquel tiempo llegue, empezará la iglesia y regresará el Señor. Que el Señor sea misericordioso y lleno de gracia para con nosotros para que podamos salir bien. Pláticas adicionales sobre la vida de iglesia por Watchman Nee. Capítulo 6. El camino para la obra en el futuro. Plática dada a los colaboradores como entrenamiento en el Monte Kuling, el 19 de agosto de 1948, y publicada en Los Ministros, con fecha 10 de noviembre de 1948. El camino que tomamos anteriormente en la obra del Señor nos ha hecho encontrar algunas dificultades prácticas. Este año hemos dedicado considerable esfuerzo a resolver nuestros problemas mediante las 2 reuniones en Fuozhou y en Shanghái. Hoy regresaremos de nuevo a este problema. Aunque en el pasado vimos con bastante claridad la luz concerniente a la iglesia, no vimos muy bien la luz concerniente a la obra. La edición de respecto a nuestras misiones, ahora titulado La vida cristiana normal de la iglesia, nota de la redacción, que fue publicada después de una conferencia de colaboradores en Ankou, muestra que nuestra visión acerca de la cuestión de la iglesia estaba suficientemente clara. Vimos que las iglesias son locales, un asunto que es mucho más claro hoy que durante toda la historia de la iglesia. Al leerse todos los libros, puede comprenderse que nunca ha habido un tiempo en que el carácter local de la iglesia se haya puesto tan en claro como lo está hoy en día. Pero en relación con la obra, siempre nos pareció en el pasado que nos faltaba la misma claridad. Era porque Jerusalén parecía ser algo más que necesario cuando tomábamos en cuenta a Antioquía. Cuando estuvimos en Ankou, estudiamos todo el libro de Hechos, pero no pudimos tomar en cuenta a Jerusalén. Comenzando desde el capítulo 13, el libro de Hechos concordó con nuestra obra, y nuestra obra concordó con el libro de Hechos. Sin embargo, no sabíamos cómo aplicar los eventos que ocurrieron antes de Hechos 13. En ese tiempo no teníamos suficiente luz. Debido a las pruebas y a las dificultades que hemos encontrado durante estos años, creo que hemos llegado a ver la utilidad de los primeros 10 o más capítulos. Hemos descubierto la utilidad de estos capítulos. Por favor, perdónenme por mencionarlo de esta manera. Pero en efecto ha sido así. Creo que tenemos que reconocer que mediante las reuniones en Fuozhou y en Shanghái y aún hasta el presente nunca ha habido un momento en que los primeros 12 capítulos de los Hechos hayan sido tan claros como hoy. Así como las iglesias locales posteriores a Hechos 13 nunca se habían visto con tanta claridad como en el tiempo en Ankou. De la misma manera el camino para la obra nunca se ha visto con tanta claridad como hoy. Las dificultades en el pasado fueron en el pasado. Hoy la situación es diferente. 1. La obra es regional. Uno de los varios asuntos que hemos descubierto esta vez es el de la región.
Aunque las iglesias son locales, la obra es regional. Creo que esto está muy claro en las Escrituras. ¿Por qué no vimos esto hace 5 o 10 años? Simplemente porque no lo vimos, no pudimos evitarlo. Sin embargo, esta vez, definitivamente lo hemos visto y simplemente se necesitan dos frases para expresarlo: las iglesias son locales y la obra es regional. En otras palabras, una iglesia está en una localidad, pero la obra está en muchas localidades que se combinan para formar una región. En el libro de Hechos, se puede ver claramente que los 12 apóstoles tenían una región definida para su obra. Pedro, Juan y su grupo trabajaron en una región, mientras que Pablo, Silas, Timoteo y Bernabé trabajaron en otra región. Al examinar el primer capítulo de Filipenses, se pueden ver muchas regiones diferentes. Además, cuando leemos 2 Corintios, encontramos estas palabras: sino conforme a la regla que Dios nos ha dado por medida, para llegar también hasta vosotros. 10:13. Aquí se nos muestra claramente lo relacionado con una región, un área que les fue medida. Dios estaba allí trazando un círculo para ellos, y dentro de ese círculo había un área de trabajo para ese grupo de personas. Por lo tanto, la obra está relacionada con el asunto de la región. Las iglesias, sin embargo, no se relacionan con una región. Ninguna iglesia debe ejercer control sobre otras localidades, porque las iglesias son locales. En el pasado cometimos un gran error al confundir la esfera de la obra con la localidad de la iglesia. Ahora vemos claramente que la obra incluye varias localidades dentro de cierta área llamada región. Así como Pedro y Juan estaban en la región de Jerusalén, así Pablo y Timoteo estaban en otra región. Aunque ellos mantenían contacto y comunión los unos con los otros, no obstante, sus respectivas regiones no eran las mismas. Hoy no podemos hablar lo suficiente, pero es obvio que la obra es regional y que las iglesias son locales. 2. La región tiene un centro. El segundo asunto es que en cada región se ve un centro, mientras que las iglesias no tienen un centro. La iglesia en Jerusalén no tiene control sobre la iglesia en Samaria. Aquí, todos los que estudian la Biblia saben que las iglesias son locales y que la iglesia en una localidad no puede ejercer control sobre una iglesia en otra localidad. Además, la iglesia en una localidad no puede controlar a las iglesias en muchas localidades. La extensión más amplia de una iglesia está limitada a su propia localidad. No debe haber un concilio distrital ni un centro de operaciones para la iglesia. Sin embargo, con respecto a la obra no es así, porque la obra tiene un centro. Es por esto que a partir del libro de Hechos podemos decir que Jerusalén es un centro en una región, mientras que Antioquía es un centro en otra región. La característica especial de Jerusalén. Yo no sé si ustedes pueden ver que, sin un centro para la obra, Jerusalén viene a ser una dificultad para nosotros en vez de ser una ayuda. Toda la Biblia revela que las iglesias son locales, pero parece que Jerusalén es en cierto modo especial. Aunque la Biblia entera revela que las iglesias son locales, parece que Antioquía también es especial. Como consecuencia, ustedes pueden ver que Antioquía también viene a ser una dificultad para nosotros en vez de ser una ayuda. Hoy hemos visto claramente que la iglesia en Antioquía es una cosa, mientras que Antioquía como un centro para la obra es otra. Cuando hablamos de las iglesias, Jerusalén está en la misma posición que Antioquía y también en la misma posición que Samaria. Pero cuando hablamos de la obra, Jerusalén es el centro de la obra. El mandamiento de Dios fue que ellos serían testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hechos 1:8. Por lo tanto, Jerusalén era un centro de la obra. De este modo, en Hechos capítulo 13, cuando hubo otro comienzo en Antioquía, Antioquía se convirtió en otro centro de la obra. Fue el Espíritu Santo quien dio comienzo a la obra en Jerusalén,
Aquí fue el Espíritu Santo el que de nuevo produjo otro comienzo. En Antioquía. En ambos lugares fue el Espíritu Santo el que empezó la obra. En Antioquía vemos que algunos salieron a otros lugares para hacer una obra. Cuando las iglesias llegaron a existir, los ancianos fueron designados para ser responsables de sobrever a la iglesia. Pero parecía que Antioquía los controlaba, porque los obreros vivían en Antioquía. Pedro también era anciano. Aquí vemos el valor de Jerusalén. Al leer las Escrituras también vemos el valor de que Pedro fuese un anciano en Jerusalén. En el pasado solamente prestamos atención a Pedro como apóstol y no a Pedro como anciano. Él ocupaba una doble posición. Con relación a la localidad de Jerusalén, Pedro era anciano, Jacobo era anciano y Juan también era anciano, pero con relación a la obra, todos ellos eran apóstoles. Por lo tanto, cuando escribían cartas a la iglesia en Antioquía, ellos las endosaban como apóstoles y ancianos. De otro modo, hubiera sido imposible que los ancianos en Jerusalén escribieran y dieran órdenes a la iglesia en Antioquía, porque la iglesia en Antioquía también tenía ancianos. Como ancianos, ellos tomaban ciertas decisiones por la iglesia en Jerusalén. Como apóstoles, ellos también tomaban las mismas decisiones para la obra. Hoy entre nosotros este asunto es muy claro. Al menos, para nosotros este problema está enteramente resuelto y pertenece al pasado. No solamente pertenece al pasado, sino que esta misma enseñanza ha sido gloriosamente manifestada. Esta vez hemos visto que la obra de Dios se lleva a cabo en una región entera. Para su obra Dios desea establecer una localidad como centro. Todos los obreros deben estar centralizados en esa localidad, a veces saliendo y a veces regresando. En otras palabras, los ancianos son responsables de una iglesia local, pero si la localidad también es un centro para la obra, entonces no solamente los ancianos llevan la responsabilidad, sino que los obreros también deben ser ancianos allí para participar de la responsabilidad de los asuntos de la iglesia. Asamblea en Santo Domingo Este. Escrito por el hermano Watchman Nee en el año 1951. Para más información comuníquese con este número de WhatsApp. 1-829-747-1995.